conocimiento a través del estudio de tu palabra, Señor. Por eso, Señor amado, queremos, Señor, honrarte, queremos darte gloria a ti, Señor. Pues si tú no hubieses venido, Señor Jesús, nosotros hoy no estaríamos aquí. Aún y por eso te damos muchas gracias. Aún y por todas las cosas que nos has dado, te damos muchas gracias. Nos has ayudado a entender, Señor amado, que todo lo que tú has puesto en nuestras manos es para bendecirte. Y todo lo que nos has dado para conocer de tu palabra es para darlo a los demás, Señor amado. Yo quiero, Señor, en esta hora, Señor, darte gloria y honra a ti, Señor amado, por el privilegio que nos das de escudriñar las Escrituras, de conocer un poquito, Señor, de cómo podemos estudiar tu palabra, Señor amado. Sabemos, Señor, que no todos, Señor, podemos entenderlo, Señor, a una misma altura, Señor. No todos conocemos al mismo tiempo. A uno nos es revelado una cosa, Señor amado. A otros, Señor amado, otras de las cuales ya habían oído, Señor amado. Pero de lo que sí estamos seguros, señores, es que en tu luz vemos la luz, Señor amado. Señor, si hay algún velo, Señor, en nuestros ojos, se cae, Señor, al estudiar tu palabra. Porque, Señor, no pretendemos, Señor, conocerlo todo, sino, Señor amado, ir conociéndote día a día, Señor amado. Porque el conocerte no es solamente, Señor, a través de leer tu palabra, sino vivir, Señor amado, tu palabra. Ahí es donde te vamos conociendo. Ahí es donde vamos conociendo a ese Dios al cual Abraham creyó, dice tu palabra, Señor amado. Al cual, Señor, José creyó, Señor. Y todos estos hombres, como dice en Hebreos 11, Señor amado, aún, Señor, sin haber recibido lo prometido, Señor, murieron, Señor. Tal vez nosotros también un día moriremos, Señor amado. Pero también, Señor, esperamos, Señor, anhelar verte, Señor, en las nubes, Señor, viniendo por cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, te alabo y te bendigo, y te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Estábamos estudiando en este estudio de hermenéutica bíblica acerca de las figuras retóricas. Hoy vamos a terminar con esta clase. Y no alcancé a terminar 2 figuras la clase pasada, las cuales también me hacen falta unas cuantitas más para terminarlos el día de hoy. Les voy a pedir para que escriban en sus apuntes la interrogación. Vamos a conocer un poquito de esta figura que también la podemos encontrar en la Biblia. Como vamos estudiando un poquito, nos vamos dando cuenta de el tipo, el símbolo, la parábola, el símil, ¿verdad? La interrogación es el que vamos a ver ahora, y vamos viendo cómo podemos leer en diversos versículos de la palabra de Dios que nos muestran, ¿verdad? La interrogación. Esta figura es la figura que consiste en interrogar, pero no para manifestar duda. La interrogación, figura que consiste en interrogar, pero no para manifestar duda o pedir una respuesta. Sino para expresar indirectamente una afirmación. Ahorita lo vamos a entender. La interrogación, figura que consiste en interrogar, pero no para manifestar duda o pedir una respuesta, sino para expresar indirectamente una afirmación. Usted puede, hermana, si usted tiene acceso a internet, usted puede buscar, incluso estas figuras retóricas usted las puede encontrar en el Wikipedia, en el diccionario, usted puede encontrar estas definiciones. Para un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver la palabra de Dios en Génesis 18:25. A veces cuando vemos la definición como que no entendemos bien, pero como vamos entendiendo conforme vamos estudiando la palabra de Dios,
Y vamos viendo que en la palabra de Dios encontramos la interrogación que no es para, como dice aquí, que no consiste en interrogar para manifestar duda. En Génesis 18:25 podemos ver un ejemplo. Dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Aquí en esta interrogación no lo está diciendo como para preguntar. Cuando nosotros tenemos alguna duda, preguntamos. Pero no es para, esta interrogación no es para afirmar una duda, sino como para afirmar. Y esta pregunta, la interrogación la encontramos en toda la Biblia, en toda la Biblia. Cuando dice, incluso también leíamos, ¿verdad? No es mi palabra como fuego, como piedra que quebranta, ¿verdad? Cuando es como una pregunta, pero está afirmando y al mismo tiempo contestando. Aquí nosotros podemos ver, ¿verdad?, de Lot, que le está diciendo, ¿verdad? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. O sea, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea, siendo Dios, ¿verdad?, no va a ser justo, o sea, hacer morir el justo con el impío. Es una interrogación que denota, ¿verdad?, una afirmación. Entonces, nosotros podemos ver que esta interrogación es como dice, para expresar indirectamente una afirmación. Vamos a ver otro ejemplo en Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. Dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aquí nosotros también podemos ver otra interrogación que denota afirmación indirectamente. No está contestando, al mismo tiempo que está preguntando, está contestando. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El siguiente ejemplo lo podemos ver en Romanos 8:32. Romanos 8:32, que dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿sí?, el que no perdonó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquí también está afirmando, ¿verdad? Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que cumplió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y aquí hay otra interrogación que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro o espada? Aquí nosotros podemos ver que aún, fíjese, aún entrando en
en la palabra de Dios cuando dice Dios, ¿verdad? Hablando de Dios, que no escatimó ni a su propio hijo, que no perdonó, ¿verdad? Ni a su propio hijo. ¿Cómo no nos dará con él también todas las cosas? Ahí nosotros podemos ver que no por ser nosotros hijos de Dios, no nos va a hacer falta nada. Porque en algún momento, si usted sigue leyendo, ¿verdad? Aplicando una de las reglas que estamos estudiando, leer el subcontexto, ¿qué es lo que Pablo también dice aquí? ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre o desnudez? Y todas esas cosas ya las había pasado, ¿verdad? Entonces podemos ver que la interrogación denota indirectamente, ¿verdad? Afirmación. Vamos a ver otro ejemplo en Lucas 22:48. Lucas 22:48. Dice, entonces Jesús le dijo, dice, entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Aquí, ¿verdad? Está otra vez la interrogación. Y no es que le está preguntando, ¿verdad? Porque si estuviera preguntando sería, Judas, con un beso vas a entregar al Hijo del Hombre, sino que lo está afirmando y le está diciendo, ¿verdad, Judas? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces aquí está otro ejemplo de la interrogación que al mismo tiempo, ¿verdad? De indirectamente es una afirmación. Y esta interrogación la podemos ver en diversos pasajes de la Biblia. Ahora vamos a conocer otra figura que se llama la apóstrofe. Apóstrofe. A-P-O-S-T-R-O-F-E. Apóstrofe. Figura que consiste en cortar de pronto el hilo del mensaje. Figura que consiste en cortar de pronto el hilo del mensaje. Figura que consiste en cortar de pronto con el hilo del mensaje para dirigirse en segunda persona. Para dirigirse en segunda persona a cosas abstractas, e inanimadas, o a personas ausentes. Vamos a ver un ejemplo para seguir con las demás aquí en Salmos 114. Salmo 114, ahorita que lo veamos usted lo va a entender un poquito más. Dice, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. ¿Usted se acuerda que nosotros estábamos viendo acerca de la prosopopeya? Que la prosopopeya es como hablar con cosas inanimadas o que las cosas inanimadas hablan. Pues aquí se está usando también la prosopopeya. Y dice, el mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, ¿verdad? Aquí también vemos un símil, como carneros. Los collados como corderitos.
¿verdad? Los collados no brincan, los montes no saltan. Pero está hablando de qué, de una prosopopeya, ¿verdad? Con símil. Dice, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Aquí fíjese que está hablando de la interrogación, ¿verdad? Dice, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Dice, oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de agua la roca. Aquí nosotros podemos ver, va la apóstrofe, la figura que consiste en cortar de pronto el mensaje. Si usted se da cuenta que aquí está hablando, ¿verdad? Cuando salió Israel de Egipto, ¿verdad? La casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser santuario e Israel su señorío. Estaba hablando, ¿verdad? Aquí de lo que había pasado acerca del pueblo de Israel. Y de repente corta el mensaje, como diciendo, corta el hilo del mensaje y empieza a decir, el mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como corderitos, como carneros y los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Aquí cuando, de repente, como cuando habla de algo y de repente como que cambia lo que está diciendo, pero sin perder el sentido de lo que está hablando, ¿verdad? Porque en sí está hablando de lo que pasó el pueblo de Israel y al mismo tiempo está hablando de lo que pasaron las cosas, ¿verdad? Porque el mar dice que se abrió para que el pueblo de Israel pasara. Por eso dice, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? En sí no sabemos que el mar no es porque vio y huyó. Dice la palabra de Dios que con el soplo de su aliento, o sea, del soplo de su nariz, con tan solo respirar Dios, se abrió el mar. Imagínense, para levantarse una ola necesita fuerza, necesita viento, imagínense Dios con tan solamente con el hacer, se abrió el mar. Poderoso es Dios, tan solamente con el aliento del Señor. Entonces dice, figura que consiste en cortar de pronto el hilo del mensaje para dirigirse en segunda persona a cosas abstractas e inanimadas o a personas ausentes. Ahí le estaba hablando a quién, a cosas inanimadas. ¿Por qué? Porque el mar en sí no está hablando de que no es una persona con la que puedas hablar, sino que corta el hilo del mensaje y al mismo tiempo habla con cosas inanimadas, ¿verdad? Ok, vamos a ver otra figura. Y esta figura se llama antítesis. Antítesis. A-N-T-I-T-E-S-I-S. Antítesis. Es una figura que consiste en contraponer una frase. Es una figura que consiste en contraponer una frase o palabra a otra de significado contrario. Antítesis es una figura que consiste en contraponer una frase o palabra a otra de significado contrario. Y vamos a ver un ejemplo en Deuteronomio 30:15. Deuteronomio 30:15. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien y la muerte y el mal. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien
la muerte y el mal. Esta figura, la antítesis, que consiste en contraponer una frase o palabra de otra de significado contrario, como nosotros lo conocemos como los opuestos, como los opposites, ¿verdad? Alto, bajo, largo, corto, caliente, frío, vida, muerte. Conocemos esas palabras que son contra, ¿verdad? Es todo lo contrario. Aquí en esta parte de la palabra en Deuteronomio dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y estatutos y decretos, para que vivas y sea multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra de la cual entras para tomar posesión de ella. Dice: mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy de cierto, pereceréis y prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vayáis pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí nosotros podemos ver de la palabra del Señor que Él puso el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge tú. Yo me fui platicando de esta palabra con mi esposo. Ayer íbamos platicando y yo le decía a mi esposo, ¿verdad? ¿Cómo es el Señor? Que Él nos pone delante de nosotros y nosotros somos los que escogemos, y a veces escogemos mal. Por eso Él dice: escoge. Él te dice, Él te da lo que escojas, pero, y las consecuencias de lo que escoges, y también te da del otro lado, la antítesis, ¿verdad? Como dice aquí, lo otro lado opuesto, y también te da a escoger, pero también te dice las consecuencias. Entonces en esta figura nosotros podemos ver los lados opuestos, el antítesis. Otro ejemplo nosotros lo podemos ver en Mateo 7:13. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí habla de una antítesis, hablando, ¿verdad?, del camino al cual el Señor identifica como el camino que nosotros llevamos. Es el camino angosto. El camino que el cristiano vive, hermano, no es fácil. ¿O a cuántos de aquí se les ha hecho bien fácil caminar en el Señor? El mismo Señor dice: entrad por la puerta estrecha. Cuando a ti te dan el paso para que tú pases en un camino amplio, tú vas a tus comodidades, vas a tus anchas, vas a tus gustos. Pero cuando tú pasas por el camino estrecho, por la puerta estrecha, tú pasas a veces lastimándote, a veces atropellándote con otras personas, pasas y las otras personas se molestan. ¿Cuánto les ha pasado hoy que han ido al barrio chino o han ido ahí a comprar frutas ahí en Manhattan, en Brooklyn, y hay mucha gente aglomerada y tú vas pasando y te pegas con las personas, con bolsas, con cosas,
Y muchas veces el camino del Señor, el Señor lo identifica como la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos pegando uno con otro, hermano con hermana. Y ay, me lastimó, y ay, no me saludó, y ay, que esto, y ay, que lo otro. No es fácil caminar el camino. Pero el Señor mismo, aquí mismo, claro, en esta antítesis nosotros podemos ver que Él dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Cuál es el camino espacioso? ¿Cuál es el camino abierto? ¿Cuál es el camino ancho? Muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallarán. Usted se imagina ahorita un fin de semana, nosotros aquí en la iglesia, ¿cuántos somos? Los podemos contar con los dedos de las manos. Pero váyase a una barra. Nosotros cuando nos venimos para la iglesia, siempre luego vemos que en las barras ya empiezan a aglomerarse carros en los parqueos, jóvenes, muchachos, en las barras. Y las barras están llenas. Pero las iglesias faltan. No es fácil entrar por la puerta estrecha y caminar el camino del Señor, no lo es. Entonces, dice, aquí nosotros podemos ver un poquito más adelante, en el 15 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí estamos siguiendo el contexto, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los abrojos? Ahí podemos ver otra antítesis, ¿se da cuenta? Dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Vemos aquí la antítesis: frutos buenos, frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, aquí en los frutos, muchos hermanos confunden y dicen: ay, es que el cantante, el hermano tal, él da muchos frutos, porque él lleva multitudes a los pies de Cristo. Cuando hace sus conciertos y hace la oración de fe, muchos son los que confiesan a Cristo, y él da mucho fruto, dicen. Pero déjeme decirle, hermano, que esos no son los frutos que un cristiano debe de llevar. La palabra de Dios nos muestra claramente, y yo creo que varios de ustedes se lo han de saber, cuáles son los frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Y contra tales cosas no hay ley. Entonces nos damos cuenta que los frutos que un cristiano debe de llevar son los frutos de nuestra vida, ¿verdad? Por eso dice el Señor, dice: por eso todo aquel que da fruto, yo lo limpiaré, lo apodaré, para que dé mucho fruto, más fruto. Porque si los frutos de nosotros fueran los cristianos que nos siguen: mire, yo fui allá a la calle, hoy se me convirtieron 4, se me convirtieron 3, se me convirtieron 5, estoy dando mucho fruto. Eso no es fruto. Usted se da cuenta, hermano, que Jonás, cuando él predicó, se le convirtió toda la ciudad. Él sí estaba bien, él sí llevó fruto, pero a Noé, que predicó 120 años, ¿cuánto fruto dio? Los profetas que luego iban y predicaban, ¿cuánta gente le seguía? Más bien lo mataban, dice la palabra. Eso no es fruto, hermano. Los frutos nosotros lo tenemos que llevar nosotros, porque nosotros somos comparados como ¿qué? Dice la Biblia que Jesucristo es la vid
Nosotros, los pámpanos que llevamos fruto, que debemos de dar ese fruto. Aquí, si usted se da cuenta, si usted leyó el contexto, está hablando en el 15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Y más abajo dice de los frutos. Porque también vimos la semana pasada sobre el trigo y la cizaña, que el trigo lleva fruto, pero la cizaña no lleva fruto en sí. Ahí es donde nosotros podemos ver y abrir nuestros ojos espirituales, que si una persona tiene años en el evangelio, usted tiene amigos, tiene conocidos, hermanos en la iglesia, no me refiero yo solamente aquí, sino en la iglesia de allá, tiene amigos, tiene conocidos, usted habla con ellos y usted dice: pero es que este hermano yo no le veo crecer. Siempre con lo mismo, siempre se está quejando, siempre le hace falta plata, siempre está así viviendo, siempre necesita, siempre lleva la misma vida. Se cambia de iglesia, es lo mismo, se cambia de iglesia, su vida es la misma. Gente que ve los afanes de la vida, como veíamos en las parábolas, también otra figura. Le veíamos en las parábolas que la semilla que cae sobre la roca no tiene raíz en sí, oye la palabra, pero ¿qué? No da fruto, se marchita cuando es probado por la misma palabra. Usted se da cuenta, en la misma iglesia, en la iglesia de Cristo, hay gente así. Y usted le dice: ay, hermana, mire acá, y usted ora con ella y le dice la palabra y le da un consejo y así. Y al otro día, otra vez le siguen correteando los faraones, como decía una hermana. Siempre sus faraones la correteaban. Entonces, ¿por qué, hermano? ¿Por qué siempre están así? Una de las posibilidades puede ser porque no son árboles que da, no puede un buen árbol, no son buenos árboles. Porque un buen árbol, ¿verdad? Un buen árbol tiene que dar fruto. Un hijo de Dios tiene que vivir como dando fruto. ¿Cuáles son los frutos? Ya los dijimos, los frutos del Espíritu. Pero un árbol malo no puede dar buenos frutos. Un árbol bueno no puede dar malos frutos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando un cristiano no está dando frutos es porque no ha nacido de nuevo, hermano. Usted siempre ve a gente que siempre se está quejando, siempre está criticando, nunca le parece que si por qué pintaron de rojo, que porque si que pintaron de acá, que deberían de poner al hermano allá, que esta debería estar acá. Nada les parece. No dan fruto, no hay amor, no hay paz, no hay paciencia, no hay benignidad, no hay bondad, no hay templanza, no hay mansedumbre en sus corazones. Llevan años en la iglesia y siguen siendo los mismos. Porque yo puedo pararme aquí, hermano, como dice la palabra. Cuidado con esos falsos profetas. ¿Por qué? Porque vienen y profetizan y te dicen: esta iglesia, el año que viene, en el próximo aniversario, se va a llenar. Aleluya. Gloria a Dios. Es lo que queremos oír. Hermana, levántate, tú que me estás viendo. Sí, tú, la de rojo. ¿Dónde está tu esposo a tu lado? ¿Dónde están tus hijos? Levántate, este va a ser tu año. Y la hermana: aleluya, gloria a Dios. Pero nunca le dice: hermana, vive en santidad para que los que están en tu casa te vean tu testimonio y se arrepientan y se conviertan a Jesucristo. Ay, ¿verdad que no? Hermano, que estás ahí, deja la vida de pecado, que estás, ay, aleluya. Pero que un falso profeta siempre te va a venir a rascarte la orejita. Cuando tú tienes comezón en el oído y te rascas, te sabe rico, ¿verdad? Pues los falsos profetas vienen a rascarte el oídito, a que sientas rico. Pero nunca te van a dar una palabra que confronte tu pecado. Nunca te van a dar una palabra que venga de Dios. Siempre van a decir: hay abundancia. Siempre te van a decir lo que tú quieres escuchar.
Los falsos profetas, halagando tus oídos. Si yo quisiera, yo le digo a mi esposo, si yo quisiera ganarme la gente, yo saldría, repartiría dólar a los niños, le diría hermana, los halagara y les dijera, ay, qué bonitos son, pero qué aleluya, pero qué maravilla de hombres son ustedes. ¿Y a quién no le gusta que lo halaguen? ¿Y a quién no le gusta que lo alaben? ¿A quién no le gusta que le digan sus virtudes, que le resalten sus virtudes? Pero todas esas cosas, dice la palabra de Dios, que son halagadores a los oídos, que empiezan con palabras dulces, ¿verdad? Como la miel, a embarrarlos. Pero no es así la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que es más dulce que la miel, pero también dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. La palabra de Dios es como fuego, como piedra que quebranta. Entonces, muchas veces, hermano, ¿cuántas veces nosotros no hemos oído de palabras como estas? Pero aquí dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué dice? No dan frutos buenos. Entonces, vamos a ver en Mateo 7:24, en el 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. Esta antítesis a mí me gusta mucho. Esta porción de la palabra a mí me gusta mucho. Y siempre yo había leído y yo decía, bueno, yo quiero siempre ser, ¿verdad? Como la palabra de Dios dice, edificar mi casa sobre la roca, decía yo. Pero yo nunca alcanzaba a mirar lo que la palabra del Señor nos dice en sí, en toda la palabra. Vean, vamos a leer. Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Acuérdense que la palabra cuando se escribió no tenía separaciones, ¿no? Y usted, si lee el contexto, usted va a empezar a leer desde todo el capítulo 7 y usted va a ver de lo que estaba hablando. Y de todo eso le está diciendo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Usted puede identificarse. Descendió lluvia, vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras, dice, y las hace, le compararé como un hombre que empezó a declarar todas las promesas de Dios, que empezó a decir que todo lo que confesara sería de él, que estaba sentado en lugares celestiales él y toda su familia. Eso dice. Yo no alcanzaba a ver eso, hermano. Pero dice que aquel que fundó su casa, ¿verdad? Sobre la roca, y era prudente, no por tú ser un hijo de Dios, no quiere decir que no te vengan lluvias, que no te vengan ríos, que no te vengan vientos. Ahora vamos a ver la antítesis, ¿eh? Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia. O sea, hay lluvia para que el que está en la roca como para el que edifica en la arena. Y vinieron ríos, y vinieron problemas, y vinieron circunstancias, y vinieron enfermedades, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, y cuando terminó Jesús las palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta antítesis, hermano, a mí me gusta mucho ver, y ahí una vez más nosotros podemos
ver que y echar en tierra la doctrina falsa de la confesión positiva y de la prosperidad y de... Hermano, muchas veces dice, te viene un problema, repréndelo. Viene una enfermedad, cancélala. Viene una, no la aceptes. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? No. La Biblia misma dice, Jesucristo enseñaba como quien tiene autoridad y les decía, por ser cristiano, por ser medio cristiano y por ser inconverso, por lo que tú quieras ser, los ríos van a venir, las lluvias van a venir, los vientos van a soplar. Pero muchos se atribuyen poderes y que yo puedo decirle como Jesús dijo al viento, estáos quietos. A la lluvia, cese el viento. Vienen problemas, vienen circunstancias. ¿Por qué, hermano? Aquí nosotros claramente, no es que uno, yo quisiera poder expresar, no es que uno diga, es que, porque muchos a veces o nos oyen tal vez hablar y nos dicen, estos ya no creen en la prosperidad, estos ya no creen en la sanidad, estos ya no creen en que Dios es grande para resolver los problemas. Claro que sí los puede resolver, pero Él nos los da a nosotros para que nosotros aprendamos. Pregunta, usted cuando tiene a su hijo, ¿no le deja a usted la cuchara y el plato para que aprenda a comer? ¿Qué va a hacer al principio? Se va a batir todo. ¿Qué va a pasar con nosotros? No vamos a saber qué hacer, no vamos a saber agarrar la cuchara, no vamos a saber cómo se come, no vamos a saber, pero vamos a aprender. ¿Cómo usted deja a su hijo a caminar? Se va a golpear, se va a caer, se va a tropezar, pero va a caminar, va a aprender. Si pasó por un lugar donde se golpeó la cabeza, no va a volver a pasar por ahí porque sabe lo que pasa si pasa cerca de la mesa o al golpearse en ese lugar la cabeza. Exactamente con nosotros pasa lo mismo. ¿Cómo nosotros vamos a aprender a pasar las cosas? Claramente cuando nosotros aprendemos, queremos vivir una vida en santidad, vamos a pasar de todo, hermano. De todo. Pero no es de aquel, ¿verdad? No es de aquel que, como también le explica la palabra del Señor, hay que correr la carrera legítimamente, bien, aunque nos cueste y aunque se nos hagan las piernas como de atole, hay que seguir, nos va a doler, pero vamos a aprender, pero vamos a seguir. Entonces, vamos a ir a otra figura. Esta figura se llama clímax. Clímax, como clima, pero con X al último. Clímax. Figura que consiste en ir ascendiendo o descendiendo en el discurso. Figura que consiste en ir ascendiendo o descendiendo en el discurso. Esta figura, cuando usted está predicando, ¿verdad? Cuando usted da una enseñanza de la palabra de Dios, hay muchos, yo no sé si ustedes han oído predicadores desde que empiezan a predicar, empiezan a brincar, a saltar, a correr, y siempre están, aleluya, y no pueden parar, y si les sobra un espacio dicen gloria a Dios, y si les sobra otro espacio dicen aleluya, alaba, gloria. Cuando usted dé un mensaje, cuando usted predique la palabra de Dios, usted puede darse cuenta cómo usted puede ser mejor entendido. Cuando usted, un ejemplo, usted está predicando, ¿no? Y usted empieza a predicar, aleluya, gloria, y empieza a decir, ¿usted piensa que será mejor entendido, mejor cuando usted lo habla quietamente y que la gente que lo oye lo puede entender? Muchos tienen diferentes formas de predicar.
Pero esta figura nos enseña también, ¿verdad? Cómo, ¿verdad? Hay unos ejemplos en la Biblia. En Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Y vamos a leer. Y usted se va a dar cuenta cómo usted va a ver que va a ir ascendiendo y descendiendo el discurso, ¿eh? Amén. Me sigue con su vista. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de lo que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí, hermano, quiero hacer un paréntesis. Vuelvo otra vez con la doctrina de la prosperidad. Hay muchos que dicen, es que nosotros somos hijos de Abraham, y así como Abraham fue rico y él tenía mucha herencia y Dios le dio riquezas, nosotros somos hijos de Abraham. ¡Amén! Dígame. Pero fíjese que un rico, yo no sé si nosotros nos queremos parecer a Abraham. Abraham vivía en tiendas y nosotros anhelamos una mansión. Aquí claramente dice en el 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban, ¿qué dice? La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero los apóstoles y los predicadores de la prosperidad te dicen, aquí hay que recibir. Pídelo ahora. ¿Cuántos quieren carro? ¿Cuántos quieren casa? Ahora, aquí. Cuando estés en el cielo dicen, ¿para qué lo quieres? Pero Abraham, siendo amigo de Dios, moraba en tiendas. ¿Y qué dice? Él esperaba recibir las cosas celestiales de arriba. En cambio, los de la prosperidad lo quieren aquí y ahora. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también uno
y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran dueños de la mansión. No, ¿verdad? Dice, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso no lo confiesan, este versículo se les va a los de la confesión positiva. Pues si hubiesen, lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te serán llamadas descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le viera un niño hermoso y no temiendo el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho muy ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios para gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora te dicen, goza mejor y no te dejes sufrir. Aleluya. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como si por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Porque por fe conquistaron reinos, se hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron al filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad e hicieron fuentes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres retuvieron sus muertos mediante la resurrección, mas no fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y aún más estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de lo cual el mundo no era digno, y errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, al cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjese que aún cuando está hablando de la fe y de todos los patriarcas y de todos los que
todos estos murieron sin haber recibido lo prometido. Al estar hablando aquí, hay frases, bueno, hay versículos donde habla para, y luego habla sigue hablando de José, de Moisés. Aquí nosotros podemos ver, ¿verdad?, el clima, cómo él va hablando y bajando y subiendo y hablando aún en el 32, cuando dice, y aún más digo, porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak y así. Y ahí nosotros podemos ver ese ejemplo de cómo cuando está hablando, ¿verdad?, cuando se está leyendo la palabra, cómo baja, sube la palabra del Señor. Incluso también cuando me hace recordar el del sermón que dio Esteban, ¿verdad? Que aún como él estaba hablando, las palabras que él decía eran tan ciertas que los oían, dice que crujían los dientes. O sea, era algo tan tremendo que hablaba. Entonces, vamos a ver otro ejemplo en 1 Corintios 15:1. 1 Corintios 15:1. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra os sea predicado, sois salvos, y no creáis en vano. Porque primeramente os he enseñado todo lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que al tercer día conforme a la Escritura, resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció más de 500 hermanos, y a la vez los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último a todos como un abortivo me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios y el que resucitó a Cristo, el cual no resucitó, sino en verdad los muertos, si en verdad los muertos no resucitan. Aquí cuando está hablando acerca de empezó a predicar acerca de los falsos profetas que decían que no había visto tal resurrección de Cristo. Y él empieza a decirles, ¿verdad? Aquí nosotros vemos en el versículo 11, del 13 al 14, cómo es el que empieza a salir a defensa de la fe y de la cual sí había habido resurrección, porque si no, en vana sería que la predicación de la palabra. Aquí nosotros podemos ver cómo el apóstol empieza a hablar y cómo empieza a hablar pacíficamente, pero después sale a defensa de la palabra de Dios. Y ahí nosotros podemos ver el clímax, cómo él va. Hay palabras en las cuales, en las porciones de la palabra, en la cual también a veces cuando está hablando Juan el Bautista y que les dice también raza de víboras, si son expresiones que empieza como que es para resaltar, ¿verdad? Lo que quiere enfatizar. Ok, vamos a ver ahora vamos a ver el proverbio. Creo que ya todos sabemos un poquito acerca del proverbio. El proverbio es un dicho común que se distingue por su brevedad
y energía. Se distingue por su brevedad y energía. Son expresiones cortas que sintetizan una enseñanza o lección de vida. El proverbio es un dicho común que se distingue por su brevedad y energía. Brevedad, que son cortos, y energía. Son expresiones cortas que sintetizan una enseñanza o lección de vida. Hay proverbios mexicanos. Por ejemplo, hay un proverbio que dice: el que con lobos anda, eso. Aullar se enseña. Son palabras cortas que nos enseñan algo grande. O sea, cuando nos dicen un proverbio como este, ¿no? Hay proverbios chinos también, hermano. El que con lobos anda, aullar se enseña. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si andas con personas que son, ¿verdad?, que se comportan de una manera o que hablan de una manera, andas con ellos, al rato tú vas a ser igual que ellos. Por ahí dicen que yo era loba. Lo estoy enseñando a aullar, entonces. Ok, dice Proverbios 1, vamos a ver el propósito de los proverbios. Proverbios 1. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirán el sabio y se aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Para eso son los proverbios. Hay unos proverbios en los cuales, hermano, a veces, no sé si usted lo ha leído, el libro de proverbios, y usted ha encontrado cosas que a lo mejor no las entiende. Hay que tener cuidado con el libro de proverbios, donde a veces hay cosas difíciles de entender, porque esas palabras se le conoce como hebraísmos, que eran palabras propias de los judíos, que desde hace tiempo las usaban, pero que hoy en día, como nosotros ya vivimos más adelante, no las llegamos a entender a veces. Como por decir, ¿cuántos conocen lo que es la palabra uso? Una aguja, ¿no? Ahí en Proverbios 32, 31, habla acerca de la mujer virtuosa, y habla de que dice que atiende su mano con el uso y le da vuelta a la rueca, dice. Entonces usted dice, ¿qué es eso? Porque a lo mejor por eso se le hace difícil entender. Entonces la rueca pues es como un tipo máquina donde ponían la aguja y cosían. Entonces esos son hebraísmos de los cuales cuando ellos hablaban de esta manera, nosotros a veces no los logramos entender. Pero como la palabra, nosotros podemos ir a un diccionario si no lo comprendemos. Por eso es importante de que cuando usted no entienda una palabra, búsquela, pregunte. Si podemos, le ayudamos, y si no, vamos al diccionario y lo buscamos, o lo buscamos en el original hebreo a ver qué significa. Amén. Voy a dar solamente unas escrituras, y se las voy a leer. Dice Lucas 4:23. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz tú también aquí en tu tierra. Que era Jesús, ¿verdad? Incluso también en Marcos 6:4 dice: mas Jesús decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Eso también será un proverbio, ¿verdad? En 2 de Pedro 2:19-22 dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.
En Proverbios 26:11 lo dice: como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Nosotros este proverbio lo conocemos como, ¿cuántos de ustedes han oído este proverbio mexicano que dice, vuelve la burra al trigo? Aquí decía, como el perro que vuelve a su vómito, nosotros lo decimos, vuelve la burra al trigo, ¿verdad? Vuelve a decir lo mismo, vuelve con su necedad. Y por último, para terminar, le voy a dar lo que es paradoja, la paradoja. ¿Cómo? La paradoja. Paradoja. Y con esto vamos a culminar esta enseñanza de hermenéutica y le voy a decir unos versículos. Es una declaración opuesta. Es una declaración opuesta. ¿De opuesta? Es una declaración opuesta a la opinión común. A la opinión común. Que parece absurda y que va en contra del sentido común. La paradoja es una declaración opuesta a la opinión común que parece absurda y que va en contra del sentido común. Ejemplo, Mateo 8:19. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permite que vaya primero y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta paradoja la podemos ver aquí. ¿Los muertos pueden enterrar muertos? ¿Cómo si ya están muertos? Pero está hablando de un sentido espiritual, que le está diciendo, yo creo que eso ustedes sí lo pueden entender mucho más, lo que es una paradoja. Cuando hablan del sentido espiritual, pero las personas que están afuera, que no conocen, a veces no lo pueden entender, no lo entienden. Deja que los muertos entierren a sus muertos y ven y sígueme. Él quería guardar como mucho la ley cuando decía honra a tu padre y a tu madre, mi madre y mi padre es Corbán, que decían, ¿no? Esos dichos que ellos tenían. Pero en sí le estaba diciendo, en sí le estaba diciendo, si tú me vas a seguir, o sea, lo tiene que hacer. Pero él decía, no, mejor yo voy a hacer lo que tengo que hacer y después te sigo, ¿no? Es una paradoja. En Mateo en Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz será literal, no es literal. Está hablando de ¿qué? De cada día. ¿Qué significa? Morir a nuestras pasiones, a nuestros pecados, a nuestros deseos carnales, a todo lo que en nosotros no da buen fruto. En Mateo 23:24 también dice, guías de ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Qué quiere decir con eso? Dice, guías de ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Nosotros podemos ver, hermano, que aquí hay muchas, o por decir en este tiempo, hay muchas personas cristianas que se ponen a ver los errores de los demás, pero muchas veces no ven sus propios errores. ¿A usted le ha pasado? Yo creo que a mí me ha pasado también. Cuando nosotros vemos esta expresión de esta paradoja, que coláis el mosquito y tragáis el camello, obvio que un camello no cabe en una coladera. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Que tú te tragas el mosquito sin darte cuenta,
y quieres colar el camello, quieres ver las faltas de otro, y tú lo que comúnmente haces no lo ves, pero las otras personas sí tienen que vivir una vida recta a la cual tú a veces no estás viviendo. Eso es lo que es una paradoja. Amén. ¿Entendieron? ¿O la volvemos a dar?